Bueno, estas son unas notas preliminares y digo preliminares porque es básicamente nos vamos a basar aquí solamente en lo que estoy, eh, proyectando acá acerca de las 12 epístolas, o sea, de la primera parte, de la primera de Tesalonicenses y la segunda, ¿no? Ok. Y para comenzar vamos a ver lo que cómo estaba configurada la ciudad de Tesalónica. Ustedes pueden ubicar el mapa, en un mapa la moderna ciudad de Salónica. Así comenzó a llamarse para comenzar. Se los comunico, ¿no? Salónica. Y al hacerlo, pues habrán hallado el sitio. Cuando vean el mapa en sus Biblias, tal vez se encuentren ahí en sus Biblias. Casi la mayoría de las Biblias tienen mapas de Jerusalén y toda la parte del Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el mar, etcétera, etcétera. No no creo que encuentren exactamente la ciudad de Salónica, pero posiblemente la puedan encontrar en algún otro libro, sí lo hay. Aquí debía yo de haberles puesto el mapa de la ciudad. Bueno, al hallarlo, el sitio de la antigua ciudad de Tesalónica originalmente se llamaba Terma. ¿Sabían ustedes? Terma, debido a las fuentes termales que había ahí, fuentes o cisternas o de alguna manera aguas termales del área. Pero alrededor de 300 años antes de Cristo, Casandro, rey de Macedonia, le cambió el nombre en honor a la hermana de Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como lo quieran llamar. Entonces la ciudad estaba situada a unas 100 millas, o sea, unos 160 kilómetros aproximadamente al oeste de la ciudad de Filipos, en la importante vía Ignacia. Si tú te encuentras ese mapa, vas a encontrar esa vía Ignacia, la principal carretera incluso del este a oeste que llevaba hasta Roma. Es como si estuviéramos hablando aquí de la avenida Insurgentes. Perdonen que lo compare, pero ¿sabían ustedes que es la ciudad la calle más larga del mundo? Sí, en serio. Llega hasta Acapulco. No, en serio. Está catalogada como la calle más larga del mundo. Y obviamente aquí la vía Ignacia pues no era una larga, muy larga calle, pero realmente era una de las principales calles de aquel entonces, que incluso te llevaba hasta Roma, ¿no? Y geográficamente estaba situada en la embocadura del Golfo de Terma. El puerto era activo y por eso Tesalónica era una ciudad de orientación comercial. Ya saben ustedes que cuando está uno hablando de la orientación comercial, pues realmente había mucho comercio, mucho movimiento ahí, por supuesto. En tiempos del Nuevo Testamento tenía una población de alrededor de 200,000 habitantes, más o menos en ese tiempo. Su tamaño, situación estratégica, la hacían el blanco primario para el ministerio de Pablo. Era una ubicación que tenía muy, muy importante para Pablo y en la fundación de las iglesias. Entonces, la ciudad tenía una población judía bastante grande, obviamente, saben ustedes, pero era predominantemente griega. Tesalónica, estamos hablando de Tesalónica. Y bueno, cerca de ella estaba también el monte Olimpo. Era el mítico monte de los dioses. Si ustedes más o menos se acuerdan de esa palabra, monte Olimpo, han de tener una orientación acerca de eso y lo pueden investigar en internet de alguna manera para que se den cuenta lo que eso significaba.
estaba cerca el monte Olimpo. Y bueno, pues este es un área maravillosa, la ciudad era muy comercial, había mucha gente y por lo tanto era pues una gran oportunidad para Pablo para predicar el evangelio. Y por supuesto ustedes ven que salió de ahí, bueno, no solamente Tesalónica, sino que en lugares más cercanos también. Pablo levantó a las iglesias, sobre todo en el área del Mediterráneo, cerca del Mediterráneo y de Asia Menor. Ahora vamos a analizar un poquito la ciudad, porque todavía tengo que ver cada carta. Estamos hablando de la ciudad, el registro se halla. Si tú ves la Biblia, te vas a dar cuenta en Hechos 17, del 1 al 15, toda la, digamos, se puede decir, toda la descripción ahí de Tesalónica. Ahí se halla. Pablo, Silas y Timoteo salieron de Filipos y viajaron 50 kilómetros hacia Anfípolis y luego 40 kilómetros más hasta Apolonia. Es interesante notar que no se realizó ningún ministerio en ninguna de esas ciudades, Apolonia, Anfípolis, etcétera, etcétera. Pero su siguiente etapa les llevó alrededor de 65 kilómetros más allá hasta Tesalónica, donde ahí se comenzó realmente de alguna manera el ministerio. Todos estos datos que les estoy mencionando, y no es por ninguna, bueno, es para aclaración solamente, no se encuentran en los escritos ahí de MacArthur ni nada, o sea, no crean ustedes que los copié y los saqué. Esto es un trabajo de años. Yo estuve dando mucho tiempo panorama del Nuevo Testamento aquí en el seminario. Entonces se va uno enriqueciendo, ¿no?, de datos y va uno poniéndolos ahí para poderlos enseñar. Bueno, Pablo ministró en la sinagoga ahí en Tesalónica alrededor de 3 semanas. Ustedes lo ven también ahí en Hechos 17, ¿no? Y vio muchas personas, o sea, se convirtieron muchas personas. Fue algo maravilloso ahí. Pues había mucha gente, por supuesto, pero hubo, como siempre, y para variar, mucha oposición. Ya saben ustedes que comentaremos eso después, pero hubo mucha gente que se opuso realmente a que Pablo siguiera predicando ahí el evangelio. Entonces los creyentes estimaron que era mejor que Pablo y su grupo se fueran y lo hicieran yendo primero a Berea. Se fueron primero a Berea. Entonces Pablo dejó a sus compañeros en Berea y siguió hasta Atenas. Tú lo vas a ver descrito en el capítulo 17 de Hechos. Ahí lo vas a ver. Prácticamente todo en Hechos 17 tú lo ves ahí, toda la descripción de todo lo que les estoy comentando, pero uno tiene que armar su rompecabezas, por decir así, para saber qué hizo, dónde fue, para qué fue, dónde salió y a dónde se fue, ¿no? Bueno, ese es lo que es prácticamente la iglesia. Pero también tenemos otro punto aquí, es la correspondencia. O sea, segunda de Tesalónica, bueno, la correspondencia es la segunda carta. La segunda carta se escribió pocos meses más tarde, después de unos cuantos meses. Y las persecuciones en contra de la iglesia realmente empeoraron. Pues era de esperarse, ¿no? Tú sabes, y yo aquí se los he predicado y se los he enseñado realmente, tú predicas el evangelio y pues eres realmente un punto de referencia para la persecución. De eso vamos a predicar, yo creo, en los próximos semanas acerca de la persecución. Vean ustedes segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 para que se den cuenta cómo empeoraron las cosas en cuanto a la persecución. Vean en el capítulo 1, segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5. Mira, tanto que nosotros mismos nos gloriamos
de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Lo estás viendo? Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo que padecéis. Ahí está, ¿no? Y la gente necesitaba realmente estímulo. Realmente necesitaban que Pablo les estuviera diciendo y les estuviera mencionando acerca de, pues, darles palabras de aliento y de esperanza, ¿no? Y eso es lo que hizo, y esto es lo que se ve en el complemento de las dos cartas. También escribió acerca de los ociosos, o sea, no solamente protegiendo y no solamente estimulándolos y dándoles esperanza, sino también reprendiendo algunos casos específicos en las iglesias. Los ociosos en la iglesia que no trabajaban en nada, ¿no? Mira, vayan otra vez a segunda de Tesalonicenses aquí, pero vayan al capítulo 3. Mira lo que dice aquí: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo estaba en el ministerio y él trabajaba, o sea, se ocupaba de esto. Y entonces, ¿para qué? Para demostrar no solamente el hecho de esta falta de estos hermanos, sino también demostrar que él no estaba queriendo de alguna u otra manera vivir del evangelio o vivir desordenadamente. Y luego dice: ni comimos de balde el pan de nadie. Ahí está. Vean ustedes, realmente él estaba trabajando día y noche para no ser gravosos. Y dice en el 9: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Fíjate nomás: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ándale. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Quién sabe a qué me recuerda esto? Bueno, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahí está. Bueno. Pero fíjate que para empeorar las cosas, la gente estaba confundida respecto al día del Señor. Por algo estoy hablando esto ahorita, ¿no? Lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? El día del Señor. Pero déjenme decirles, no precisamente se refiere a la cena del Señor aquí, lo que les voy a mencionar, sino el día del Señor. Tesalonicenses lo remarca perfectamente bien y es otra cosa totalmente distinta. Y se refiere contextualmente hablando a la tribulación. El día del Señor. Cuando habla Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, el día del Señor se refiere a la tribulación. Pensando que ya está, incluso ellos pensaban que ya estaban viviéndola. Con respecto a eso, bueno, ustedes saben, fue mucho más fuerte en el tiempo de Pedro, cuando Pedro escribió las cartas, pero aquí ellos también estaban pensando que estaban pasando ya la tribulación. Es posible que la iglesia hubiera recibido una epístola falsa, ¿sabían eso? De parte de Pablo. Bueno, ellos pensaban que era de Pablo. Es posible que la hayan recibido y pensaban que era de él. Vayan al capítulo 2, vean en el 1 y el 2, por favor. Déjenme ver si es en el segundo. En la segunda, ¿verdad?
Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjate lo que le está diciendo. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Lo estás viendo? Ni por carta como si fuera nuestra. Como que pudiera ser que anduvieran algunas notas ahí falsas, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, vean ustedes esto. Pareciera que alguien estaba entorpeciendo de alguna u otra manera su paz, o de alguna manera alterando estas palabras, y estaba inquietando a los hermanos con una carta que no era de Pablo, aparentemente, y que enseñaba que el día del Señor ya había empezado. Es lo que dice aquí, ¿no? Note la frase, el día del Señor, y ahí está también muy clara en 2 de Tesalonicenses 2:2, ¿no? Entonces se refiere al período de tribulación. El día del Señor se refiere al período de tribulación. Yo también enseño escatología en el seminario. Y la tribulación se va a llevar a cabo sobre la tierra, obviamente, una vez que Cristo haya venido por su iglesia, antes. No en medio ni después, antes del día del Señor. Es decir, antes de la tribulación o del día del Señor, Él viene por su iglesia. Es decir, primero es arrebatada la iglesia, e inmediatamente después que es arrebatada la iglesia, comienza el día del Señor. Y Pablo escribió aquí en 2 de Tesalonicenses para varias cosas importantes que debemos analizar. Hay varias cosas que nos señala aquí en la segunda carta. Estos no son bosquejos oficiales, ¿verdad? Pero más o menos, pero si quieres los puedes copiar. Quiero hacerles una aclaración. Bueno, creo que se los puse en las hojas, ¿no? Habrá ocasiones en que puedas copiar cada bosquejo aquí, de lo que te estoy dando, no solamente en lo que tienes en las hojas, sino aquí en las diapositivas, pero muchas veces voy a dar algún tipo de bosquejo que no pueda yo repetir. Entonces, si no puedes hacerlo, entonces no sé si esté grabando esto en disco allá, puedes obtener el disco y por supuesto pues ahí te das cuenta de lo que es. Pero como les dije, 2 de Tesalonicenses, todavía no estoy viendo 1 de Tesalonicenses, estoy hablando todavía de las dos cartas todavía. Aquí 2 de Tesalonicenses escribió con el propósito de, número 1, animar a la iglesia a perseverar a pesar de las pruebas. Animar, o sea, en otras palabras, estar recordando, por supuesto, al Señor Jesucristo, y tener la esperanza de la vida eterna y que Cristo venga por su iglesia, y estar gozosos porque un día estemos en su presencia, ¿no? En segundo lugar, también es explicar los sucesos que conducirían al día del Señor. Todos esos sucesos que de alguna manera aparentemente los vemos, ¿no? Yo recuerdo que desde que estaba yo niño, tenía yo creo que unos 10 años, unos 12 años tal vez, ya había un alboroto así de que Cristo ya venía por su iglesia. Y miren, ya pasaron algunos añitos, ¿no? Y el Señor no llegó. Entonces, ¿quién sabe cuándo va a venir? Nadie. Nadie sabe. Recuerden que solamente el Padre que está en los cielos sabe. No sabe nadie el día ni la hora, para que no se vayan a dejar engañar con alguien que venga o que escriba ahí en YouTube o en alguna noticia de esas fatalistas que luego ya, Cristo ya viene.
No, no, miren, eventualmente, tal vez pueda ser cada 5 años o cada 10 años, las iglesias empiezan con este tema y no los paran, ¿eh? Conozco un grupo que hizo el pastor que todos los hermanos vendieran sus cosas, sacaran a los hijos de la escuela, o sea, vendieran sus casas y todo, y se los dieran a la iglesia, ¿no? Mira qué convincente, ¿no? Mira qué conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo ya venía, y estaban así con una expectación impresionante. Y otra persona que yo tuve aquí como servidor también dijo que venía el 12 de diciembre del 2012. ¿Verdad, hermano? Así, con una certeza impresionante, que eran las fechas de estos mayas que andaban por ahí hablando, algo así, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, ya sabes. Pues tuve que decirle que por favor se retirara de aquí. Bueno, pero no era por eso, era por otras cosas. Y otra de las cosas por las que Segunda Tesalonicenses escribió era para advertir a los entrometidos que volvieran a sus trabajos. O mejor dicho, a los ociosos, ¿no? Y yo les puse ahí porque se andaban realmente entremetiéndose en todo, por todos lados. Nótese aquí que en 2 Tesalonicenses 3:18, 3:17 y 18, Pablo da su marca característica, se pudiera decir eso, su marca característica, de modo que la gente pudiera detectar fácilmente en el futuro cualquier carta falsificada. Vamos a la epístola, 2 Tesalonicenses, pero en el capítulo 3, versículo 17 y 18. Son los dos últimos versículos de la carta. Dice, la salutación es de mi propia mano. Fíjate lo que está diciendo, noten eso. De Pablo, él mismo lo dice, que es el signo en toda carta mía, lo cual significa que estaría firmada por él. ¿Lo estás viendo? Qué lindo cuando descubres algo, ¿no? Y ahí está, o sea que en otras palabras no te vas a dejar tan fácilmente de mover de tu forma de pensar, porque tiene que estar firmada por él. Bueno, ahí está. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esa es la marca característica para que la gente no esté pues siendo engañada por otro tipo de notas por ahí que lleguen a sus manos. Mira, nosotros ahora, desgraciadamente, y lo voy a decir un poco en la predicación, pero nos dejamos mover muy fácilmente de nuestra manera de pensar, y desgraciadamente las redes de internet son terribles, terribles. Cuidado con eso. Mucha gente se cree muchas cosas. Bueno, tengan presente también que en 1 Tesalonicenses Pablo analiza el arrebatamiento, o sea, la venida de Cristo. Fíjense, en 1 Tesalonicenses analiza el arrebatamiento cuando Cristo esté en el aire. ¿Te acuerdas la descripción más o menos? Los que han visto ese texto. Y por supuesto nosotros los cristianos seamos arrebatados y encontremos al Señor en las nubes, dice ahí. Bueno, pero en la segunda carta, o sea, en la primera habla mucho del arrebatamiento y en la segunda se refiere a la revelación, o sea, a la venida de Cristo con la iglesia a la tierra. Vean qué bien establecida y qué bien equilibrada están estas dos cartas. La primera del arrebatamiento, la segunda de la segunda venida de Cristo. Que vengamos con Él. Cuando van a venir los santos ángeles del cielo y también vienen, por supuesto, venimos todos nosotros. ¿De acuerdo? Está muy claro también todo eso en estas cartas. Y obviamente Cristo viene para derrocar a sus enemigos, ¿no? Y establecer su reino.
El día del Señor, mencionado en 2 de Tesalonicenses, es el periodo de tribulación que básicamente comienza prácticamente con el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver aquí en la primera carta, en el 1:10, por favor. En 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9, enseña claramente que la iglesia no va a atravesar por la tribulación. O sea, no puede atravesar la iglesia por la tribulación. No vamos a tener esa experiencia, pues. Bueno, vamos a leerla primero, en el 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿noten eso? Nos libra de la ira venidera. Ahí está. Nada de que somos y pensamos diferente. Y vayan al capítulo 5 también de esta carta, pero en el 9 también. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí está. ¿Lo estás viendo? Entonces nada de que te van ahí a decir que vamos a pasar la tribulación y que vamos a conocer, a lo mejor conocemos al anticristo, a lo mejor sabemos quién es él, pero no cuando realmente toma poder, cuando toma realmente ya el poder en sus manos para gobernar el mundo entero. Yo creo que ahí ya no estaremos acá, pero noten, no somos, dice el versículo 8, previo al versículo que les leí, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y abajo ya se ve que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación que habla aquí, esta salvación que habla en el 9, no se refiere a la salvación que ya tienes, se refiere a salvarte de la ira de Dios, salvarte de la tribulación, quitarte de en medio pues y llevarnos a su presencia. Bueno, ¿ok? Más o menos se entiende, ¿no? ¿Me expliqué un poquito? ¿No quedó algo claro? ¿No quedó enredoso? Bueno, si no ahí me lo aclaran luego en mi oficina, por favor. Vamos a ver entonces la primera carta. Vamos a ver la primera carta de Tesalonicenses. Y ahora vamos a ver una por una, ¿no? Esta epístola representa la primera correspondencia canónica del apóstol Pablo. ¿Sabías eso? La primera correspondencia canónica del apóstol Pablo. Pablo se identificó a sí mismo como el autor, aunque incluye ahí a Silvano y a Timoteo. Si lo ves desde el principio, te vas a dar cuenta de eso. Y también usa el pronombre nosotros. Al usar ese pronombre nosotros, ya que las cartas venían con el apoyo total de sus compañeros, ¿no? Y últimamente ha sido cuestionada de alguna u otra manera esta situación, cuestionada de su autoría, o es decir, de que él es el autor. Pero hay evidencias firmes de que él fue el autor, comenzando con el canon de Marción en el 140. Es un canon que se escribió precisamente para autenticar los autores de la Biblia. ¿Sí? Y bueno, escrita desde Corinto, la fecha de escritura data del 51 después de Cristo, fecha que coincide con el servicio de Galión como procónsul, ¿te acuerdas? Procónsul en Acaya. Tesalónica, hoy actualmente se llama Salónica, era ciudad libre, era una ciudad libre,
gobernada por sus propios habitantes durante el Imperio Romano. Y Pablo viajó ahí desde Filipos en su segundo viaje misionero y predicó ahí en las sinagogas, ¿no? En la cual se convirtieron algunos judíos. Mira, finalmente ese era el propósito fundamental de Dios para enviar a Pablo. Como buen judío, pues bueno, se metía a dónde a predicar, pues a las sinagogas, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Ver que muchos judíos también se convirtieron, ¿no? Y prosélitos griegos, y algunas mujeres de recursos de la comunidad. Prosélitos, sí saben lo que es, ¿no? Prosélitos eran gentiles que habían abrazado la fe judía. En otras palabras, eran personas que se habían convertido al judaísmo. Y bueno, esos eran los prosélitos. Y bueno, y algunas mujeres de recursos de la comunidad, o sea, gente de dinero, se convirtió, pero debido a lo eficaz de su ministerio, porque tuvo realmente una buena respuesta, fue arrojado de ahí por los judíos, yéndose a predicar a Berea. Tú lo ves ahí todo en Hechos 17, para que te des cuenta ahí toda la redacción de Hechos 17, te vas a dar cuenta lo interesante de todo lo que les estoy comentando. Se fue a Berea, donde fue igualmente recibido. Pablito ahí llegó, primero con conversiones y después echado de ahí, ¿no? La misma temática, la misma situación, la misma oposición se encontró. Primero lo reciben, a ver qué vas a hacer, qué vas a predicar, pum, ven que hay respuesta, no, entonces lárgate de aquí. Esa es la idea, es lo que pasó con él. Y otra vez, y luego Timoteo regresó a Tesalónica y viajó a Corinto para reunirse con Pablo, y escribió la carta en respuesta al buen reporte de Timoteo de la iglesia. Entonces, preocupado por la iglesia de la que había sido separado, Pablo muestra propósitos para el ánimo y el consuelo de la iglesia, y por eso todos estos temas que les estoy diciendo, que ya les compartí, están ahí, ¿no? Era un constante animar a la iglesia y un constante consuelo para ella también. Aquí en esta primera carta se encuentran 5 temas aquí principales. Hay 5 temas muy importantes y muy interesantes de esta carta. Un tema es apologético, con respecto a la correlación de esta epístola con hechos. Es decir, que encajen todos los aspectos de los hechos, o la descripción de hechos, con esta carta. Por eso dije que es apologético. Es un tema así, realmente, que tienen que encajar perfectamente bien. No hay ninguna confusión al respecto. Hay otro tema, el segundo tema que vemos es eclesiástico. Entonces, uno es apologético, otro que es eclesiástico, con el retrato de una iglesia sana. Tú ves 1 Tesalonicenses y ves una iglesia de veras sana, un tema pastor, o sea, ejemplar, ¿no? Pues, y realmente ves algo lindo ahí con la respuesta o la reacción de los hermanos de Tesalónica. El tercer tema que vemos es un tema pastoral, con el ejemplo de actividades y actitudes de pastoreo. Obviamente, otra vez, él está animando a la iglesia, él está consolando a la iglesia, él está de alguna manera haciéndola crecer, y eso es lo que realmente hace Pablo ahí. Pablo fue un hombre que tenía, yo para mí, creo que tenía todos los dones, los dones espirituales. Yo creo que no hay nadie actualmente que tengamos todos los dones que habla 1 Corintios, cuando habla Romanos y cuando habla Efesios, los dones espirituales, refiriéndome a los dones
No todos los hermanos, no hay quien tenga todos los dones, pero por lo menos cada cristiano, cada hijo de Dios tiene un don espiritual. Por lo menos uno. Hay otros que tienen 2 y puede que tengan 3 por ahí, ¿no? Así que hay que hacerse una radiografía, mis hermanos, para ver qué, como que dan ganas de tener un aparato, ¿no? A ver qué don, a ver, pásale por aquí a ver cuál es tu don, ¿no? Porque no lo saben descubrir. Es bien sencillo, ¿eh? Es bien fácil. Bueno, si eres cristiano. Si tienes al Espíritu de Dios en tu vida, es muy sencillo descubrirlo. ¿Sabes cómo? ¿Te digo el secreto? ¿Te paso el dato? Lo que más deseas hacer para el Señor, ese es tu don. Ya. Lo que más deseas para el Señor, lo que te apasiona hacer para el Señor, ese es tu don. Así que ya ponlo a trabajar, ¿no? Bueno, ya vimos entonces un tema apologético, un tema eclesiástico, un tema pastoral, un tema escatológico, también hay un tema escatológico, es el número 4, con el enfoque de los acontecimientos futuros, como la esperanza de la iglesia que estaba sufriendo de alguna manera persecución, y eso es lo que se ve normalmente en el transcurso de la carta, y obviamente también pues la esperanza, ¿no?, de estar en su presencia. Y finalmente también hay un tema misionero, con el énfasis en la proclamación del Evangelio y el establecimiento de las iglesias. No sé cuántos de ustedes saben que hay iglesias que están pidiéndonos ayuda. Y a mí me dio mucho entusiasmo poder enviar a algunos hermanos que tienen, que están pasando ya por el seminario y poderlos enviar a apoyar a algunas iglesias. En algunos casos nos piden ya pastor ahí, aunque yo no quiero tomar esa, digamos, esa iniciativa, porque yo no llamo a nadie, sino que es el Señor quien llama, ¿no? Solamente los envío y llegan como en calidad de misioneros a apoyar la iglesia. Y bueno, eso estamos haciendo. Les pido de sus oraciones por eso. Bueno, y eso es lo que estaba Pablo haciendo, pero él a predicar el evangelio de la nada, ¿eh? Es como ir a un pueblo donde no se sabe absolutamente nada, son gente idólatra o vienen con un trasfondo judío o lo que sea, ¿no? Pero tú vas a un lugar donde no haya nada de cristianos, pues. A levantar ahí obra, a levantar. Yo sinceramente soy muy escéptico del aspecto misionero con estas características que les menciono. O sea, un misionero que quiera irse a algún lugar, a ver, pero vete de la nada. Nada de que llegues ahí en blandito y que llegues ya ahí ¿no? ¿Me entienden? Que lleguen a levantar desde un convertido hasta establecer una iglesia. Pues así era la proclamación del evangelio con Pablo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Bueno, vamos a ver, ya es mucho bla bla y no he visto el autor, que ya ustedes lo saben, y ustedes ven en el 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo. Realmente él se identifica nuevamente como el autor de esta carta. Ahí está en el 1:1 y también en el 2:18, que dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, juntamente con Silvano y Timoteo, los 3 compañeros de viaje de Pablo en su segundo viaje misionero, cuando la iglesia fue fundada, otra vez Hechos 17, ahí te das cuenta,
Algunos han dicho que hubo una pluralidad en cuanto a la inspiración o la autoría de esta carta. Una pluralidad. ¿Con quién? Con Silvano y Timoteo. Como que los tres estuvieron ahí trabajando para escribir esta epístola. Bueno, pudiera ser que sí, pero ya que te das cuenta de la carta, ya que te metes ahí, después hace referencia solo de él mismo y de Silvano, porque Timoteo es enviado de regreso a Tesalónica. O sea, acuérdense que él la está escribiendo desde Corinto. Tú lo ves ahí en el 3:1, cuando dice, por lo cual no pudimos soportar más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro con el Evangelio de Cristo, para confirmaros, o sea, a ellos, y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí está, ¿no? Entonces la iglesia fue formada cuando en la ciudad había un grupo grande de prosélitos gentiles, ya les dije que son los prosélitos, y también, por supuesto, griegos piadosos. Obviamente personas que no eran judíos, por supuesto, pero que realmente ellos sí habían abrazado la fe cristiana, cuando lo dice en el 17:4 de Hechos. Ahí lo dicen los griegos piadosos. Tú te vas a dar cuenta. En la sinagoga respondieron los judíos pues entusiastamente, ¿no? Realmente, junto con algunos de los griegos, como les dije, y esta clase de éxito realmente enardeció a los judíos, los religiosos, ¿me explico? No los que se habían convertido, sino los religiosos. Esos que querían ver cumplir la ley en toda la gente judía, ¿no? Pues ni ellos mismos, ¿no? Entonces enardeció a los judíos ortodoxos y fraguaron un motín para debilitar a los cristianos y obstaculizar el ministerio de Pablo. Fíjate nada más qué mañosos, ¿no? Tremendo. Y cuando Timoteo se le unió ahí, el apóstol le envió de regreso a Tesalónica para animar a la nueva iglesia. Ahí ya lo leímos. Finalmente todos se reunieron en Corinto. Tú lo vas a ver en Hechos 18:5. Se reunieron ahí en Corinto. Entonces, Timoteo informó respecto al estado de esa pequeña iglesia de Tesalónica. Así que para que continuar con esto, fue escrita desde Corinto, como ya les he explicado, alrededor del año 50 después de Cristo. Y la segunda carta se escribió pocos meses después, también se los mencioné. Entonces Pablo, ¿qué hace aquí? Tuvo 3 razones múltiples para escribir esta carta. Todas ellas provenientes de la preocupación por el rebaño del cual él había sido separado, ¿no? O sea, lo separaron de ese rebaño. Bueno, con la persecución contra él tuvo que irse a Berea. Bueno, pero también Pablo escribió para defender su propio ministerio ahí. Es bueno defender a veces nuestros ministerios. Bueno, no son nuestros, para comenzar. Es lo que Dios nos da para trabajar, ¿no? Porque pues, son herramientas específicas, otra vez vuelvo a los dones, herramientas espirituales que Dios da a los creyentes para que trabajen dentro del en el rebaño y puedan, por supuesto, ganar a otros para Cristo. Les hablan por teléfono. Bueno, escribió para el ministerio ahí, para defender su ministerio, porque ¿sabes qué estaban diciendo estos detractores? Estaban diciendo que Pablo era simplemente otro de tantos egoístas maestros ambulantes que había llegado ahí. Y bueno,
De eso se nos va a tachar, hermanos, ¿eh? De eso se nos va a tachar. Si tú sales a predicar el evangelio, tan solo velo con tu propia familia. Digo, ya no nos vamos tan lejos, ¿no? Sinceramente, con los más cercanos tuyos, ¿no es cierto? ¿A poco te reciben con pompo y platillo y te ponen alfombra roja y que te hacen, ven porque quiero que nos compartas el evangelio? Sí, cómo no. Muy raras son las personas que me han dicho eso, ¿eh? Ven, quiero que me compartas el evangelio. Sí me han dicho, ¿eh? Uno de ellos fue Leoncio, un amigo de Ángel, amigo nuestro. Leoncio y Liz, ¿se acuerdan ustedes, no? Estando yo ahí en Irapuato, fui a predicar y saliendo, yo quiero que nos tomamos un café, ¿no? Sí. Y ya que estábamos ahí, lo que menos me esperaba, cómo puedo ser salvo? Ay, te la puso así como decimos, de pechito, ¿no? Pero te la puso, pero ahí, y gloria a Dios que Lonchito se convirtió. Entonces, vean que siempre va a haber eso. En la predicación de la palabra siempre vas a inquietar a la gente, vas a inquietar a las autoridades, aunque acaba de decir el nuevo presidente que va a haber libertad, ¿no? Va a seguir la libertad de creencias religiosas, ¿no? Ok, correcto. Pero de todas maneras, la persecución, de lo que vamos a hablar en 2 semanas, no se va a hacer esperar hasta en tu propia casa, mi querido hermano. Así que vean cómo tacharon a Pablo. No tenía un interés real en los creyentes supuestamente de Tesalónica, sino que enseñaba, de eso lo acusaron, para provecho suyo o provecho propio, ¿no? Y ciertamente sí hay muchos que predican y enseñan para su propio provecho. Hay mucha gente así. Muchos que se dicen pastores y esos sí son ambulantes y vienen aquí y tienen varias iglesias y vienen nomás a recoger, a llenarse los bolsillos y se vuelven a largar, ¿no? Entonces, es su propio provecho. Hay también aquí, por supuesto, más los propósitos de Dios. Tenemos aquí varias cosas de los propósitos de Dios. No se ve bien claro, ¿verdad? Propósitos de Dios básicos por los cuales Pablo ha escrito esta epístola. Y también es otro bosquejo ahí que les pongo para que se den cuenta. Era alentar la iglesia, ahí en el 1, del 2 al 10, era responder a las acusaciones falsas. Ahí están las citas, aquí está. Era también consolar al rebaño perseguido. Y luego también el número 4, expresar su gozo en la fe de ellos. Y número 5, recordarles de la importancia de la pureza moral. También habla de eso, temas muy importantes para la iglesia. De hecho, lo hemos predicado ya aquí. Número 6, para condenar el estilo de vida de pereza de algunos. Bueno. Y número 7, también corregir un mal entendimiento de acontecimientos proféticos. Ahí en el 4:13 hasta el 5:11. Y número 8, terminar con tensiones dentro del rebaño. Y al final tenemos el 9, que es exhortar al rebaño en las áreas elementales de la vida cotidiana, de la vida cristiana, perdón. Bueno, es nuestra vida cotidiana toda la vida, ¿no? No somos cristianas aquí y saliendo dejas de serlo, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos ahí en los temas de esta carta. Básicamente son propósitos por los cuales escribió esta carta nuestro querido Pablo. Pero tenemos un tema también ahí general. El tema general es esta: la iglesia modelo
el crecimiento de una iglesia nueva. Básicamente es una iglesia que deberíamos tomar como ejemplo para seguir adelante, ¿no? Se ha hecho referencia a ambas cartas a Tesalónica como las epístolas escatológicas, porque habla mucho acerca de esto. Ya se los dije, en la primera habla del arrebatamiento de la iglesia, en la segunda del establecimiento del reino milenial. Entonces son escatológicas. No obstante, a la luz de su enfoque más extensivo en la iglesia, sería mejor catalogarlas como las epístolas de la iglesia, con cinco temas ahí principales, y también ya creo que se los puse en sus hojas, ¿no? Ahí están. Aquellos que quieran usarlas también ahí en sus estudios, y mira, hasta en tu propia familia, man. Estos bosquejos, úsalos en tu familia. Ponte ahí en la mesa, a ver, toda la familia vamos a estudiar la palabra. Te va a servir. Número 1, un tema apologético con la correlación histórica de hechos. Creo que más o menos ya se los dije acá arriba un poquito, pero lo remarco aquí para que quede. El tema eclesiástico, pero creo que son los mismos que ya les di anteriormente. Sí, ya los mismos, perdonen. Yo creo que los quise repetir aquí porque no le había hecho o no pensaba hacer tanto énfasis anteriormente, pero aquí están. ¿Ok? Bueno, algunos han afirmado que el énfasis principal de esta carta también es la vida y el pensamiento del creyente a la luz del regreso de Jesucristo. Y Pablo elogia a los tesalonicenses por el fiel ministerio de su equipo. Entre ellos señala el carácter ejemplar que ellos habían demostrado en el 2, por ejemplo, 2:1 hasta el 12, y contestando así las falsas alegaciones de algunos intrusos ahí que se oponían. ¿Y qué sucedió? Bueno, el resultado de su ministerio fue excepcional, a pesar de la continua persecución contra los creyentes. Y tal parece que así pudiera resurgir una iglesia, ¿no? Tal parece que así esa es la clave para que una iglesia se avive, se llene espiritualmente, se ponga a trabajar. ¿Qué? La persecución. Tal parece que nos tienen que arrear, no sé si me entiendan, perdónenme que utilice estos términos, como que nos tienen que dar de nalgadas ahí como los niños, igualitito. Ponga la ropa en el lavadero. Todo yo, ¿no? ¿Has visto a los niños, no? Que ponga la ropa en el lavadero. ¿Sí? No, que lo haga mi hermano. Y así están, ¿no? Tienes que darles para que actúen. ¿Sí lo han notado o no? Se me quedan viendo así como si estuviera yo medio loco. Pero es la verdad, hermanos. Así que Pablo nos motiva en estas cartas, en esta carta en particular, a vivir de acuerdo a lo que decimos ser. No importa que te sientas perseguido. Miren, toda mi familia ahí en Guadalajara, no tienen ni idea cuánto he orado, creo que se les he dicho, Señor, cuando menos un primito cristiano, un primo que sea cristiano. Nadie, ni un sobrino ni un primo, nadie. Y los que viven aquí en México igual, nadie. No sé cuántos cristianos, o mejor dicho, cuántos familiares has alcanzado para Cristo, tú. A veces no somos profetas en nuestra tierra,
A veces no nos oyen, ¿eh? No nos quieren escuchar. Bueno, pero de todas maneras sigue adelante porque este es parte de nuestro crecimiento. Esta es la parte fundamental. No importa que se sigan oponiendo a nosotros, al Evangelio prácticamente. No importa si nos hacen alguna jugarreta ahí o nos hacen algo por causa de Cristo, bienaventurado eres, ¿no? Bueno, vamos a ver el bosquejo para la otra semana. Vamos a orar y vamos a prepararnos para nuestra reunión dominical. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por esa paciencia que sigues teniendo para con nosotros. Señor, te pido que guardes a nuestros hermanos y pues gracias, Señor, por este nuevo presidente que tú nos has dado, porque sin duda tú has puesto, tú quitas reyes, pones reyes, tú haces las cosas según tu soberanía y tu voluntad, y gracias te damos por este nuevo presidente. No sabemos qué vaya a suceder con él, pero sea lo que suceda, es lo que tú has puesto y estamos esperando en tu soberanía que precisamente las cosas sean de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra comodidad. Santo Dios, gracias por este tiempo que nos has dado y todo esto te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.